Hola, bienvenidos al ciclo de capacitación para aprender a manejar y conocer su software de gestión administrativa por Internet. La primera recomendación que les voy a hacer es que manejemos el programa con el Google Chrome. Esto es ya que los diferentes exploradores como el Internet Explorer o el Mozilla traen diferentes versiones y de acuerdo al que tengan instalado en su equipo puede funcionar y tener comportamientos diferentes. En cambio con Google Chrome no vamos a tener ningún problema, él homologa todo en una sola. Una vez que el usuario se ha logueado y ha podido ingresar al programa con su usuario y su password, vamos a encontrarnos con el menú principal. En el menú principal vamos a tener algunos mensajes o unas alertas. La primera es qué actividades tenemos que realizar el día de hoy, en la parte superior derecha. En la parte inferior vamos a encontrar una información como qué cartera hay pendiente por cobrar, qué pagos tenemos pendientes por realizar. Estamos trabajando sobre una empresa de pruebas, esto es decir que todos los ejemplos acá de los valores son ficticios. Una vez que ya conocemos cuáles son las alertas del programa, inmediatamente apenas ingresamos, vamos a encontrar en la parte izquierda el menú para administrar las diferentes áreas. Esto es decir, es crear los diferentes parámetros y fichas que vamos a usar a lo largo del programa. Una vez que ya hemos administrado las diferentes secciones, tenemos acá los botones de operaciones. Aquí en la parte superior, estos dos primeros hacen relevancia al área de mercadeo. Acá tenemos los botones para realizar facturas o ingresos, acá para realizar compras, pagos o ingresos. Estos botones de acá de color verde son para pedir informes. Aquí podemos solicitar si queremos ver un informe acerca de nuestra facturación o de ingresos. Entonces pulsamos el botón y nos manda al área para solicitar el informe que requerimos. Y en la parte inferior vamos a encontrar los botones adicionales que son como por ejemplo exportar información Excel o generar los PDFs de las facturas, ingresos, egresos, ver estos videos de capacitación. El programa constantemente se está actualizando, entonces en esta sección, en este botón de acá vamos a encontrar qué actualizaciones ha incluido últimamente y un botón que es de resultados. Y por este botón de acá salimos del programa. Bueno, habiendo hablado de las características generales del programa, vamos a hablar ahora de ficheros. Aquí en la parte izquierda, donde dice administrar, encontramos ficheros. Esto nos sirve para crear las diferentes variables y opciones que vamos a utilizar en el programa con las diferentes operaciones. Al darle sobre ficheros nos despliega un menú donde podemos ingresar, listar ficheros o modificar. Yo, a manera de ejemplo, el programa ya trae algunos, entonces vamos a listarlos. Podríamos con el botón derecho decirle abrir una pestaña nueva para que tengamos dos ventanas abiertas y así a su vez podemos tener varias ventanas del programa abiertas para mayor comodidad. Entonces en ficheros podemos ver qué respuestas hemos creado, entonces de igual manera lo abrimos en una ventana nueva, qué vendedores hemos creado, lo abrimos en una ventana nueva, aquí ya está respuestas, acá está vendedores y vamos a ver también la parte de productos. Respuestas, vamos a pedirlo ordenado por código, le decimos listar y tenemos aquí las diferentes respuestas creadas. Como está la respuesta 1 que es volver a llamar, la respuesta 2 enviar información y así sucesivamente. Vamos a crear una respuesta. Para crear una respuesta nueva, entonces nos venimos acá a ficheros, le decimos ingresar ficheros y acá tenemos para poder crear nuestras diferentes respuestas, nuestros vendedores, nuestros productos. A darle respuesta nos aparece acá. Debemos utilizar un código de 5 caracteres alfanuméricos en las respuestas. Aquí está el marcado de 5. Entonces nosotros, como veíamos en el informe de acá, teníamos R respuesta, 3 ceros y 1. Entonces vamos en el consecutivo 12, vamos a crear el 13. Entonces respuesta 0013 y vamos a escribir a manera de ejemplo que esta respuesta es avisar promoción. Le decimos agregar respuesta. Se han agregado correctamente los datos en la tabla de respuesta. El programa todo el tiempo nos está hablando, es importante leer siempre los mensajes que aparezcan. Le podemos dar aquí a aceptar o con enter simplemente y nos regresa. Volvamos al informe de respuesta y volvamos a decir listar y como vemos ya se ha actualizado. Vamos a ver ahora la parte de vendedores. Los vendedores son todas las personas que actúan en la empresa, que intervienen ya sea en los contactos que hagamos, en las facturas, en los cobros, para poder después calcularle las comisiones, etcétera. Entonces venimos acá a vendedores y siguiendo nuestra estructura también de código 5 dígitos, vamos a crear al vendedor 12, que es el consecutivo que sigue. Su nombre va a ser a manera de ejemplo Alberto Marín
y su dirección va a ser carrera con diagonal. Un celular nos inventamos uno cualquiera. El email también nos lo inventamos, alberto@alberto.com, y si está activo le decimos que sí, agregar vendedor, y se ha agregado correctamente el vendedor. Entonces vamos a nuestra ventana de vendedores, le decimos listar, y aquí tenemos ya nuestro vendedor 12 que nos va a aparecer cada vez que hagamos un ejercicio con él, cuando lo vayamos a necesitar. Y en la parte de productos y servicios tenemos creados estos a manera de ejemplo. Vamos a crear un servicio nuevo, un producto nuevo. Vemos que los productos los empezamos como P de producto, vamos en el 7, entonces venimos acá, le decimos producto y servicios. El código aquí sí ya podemos utilizar hasta 25 caracteres. Vamos a escribirle el 010101, el nombre va a ser celular modelo 010101. Entonces aquí celular de última generación, marca vamos a decir que el precio de venta va a ser 800.000. Vamos a decirle que el costo aproximado es de 500.000 para que nos pueda llevar una especie de utilidad o rentabilidad por línea de producto, y como lo estamos creando apenas le decimos que activo sí. Entonces lo hemos agregado, y si vamos a nuestro informe de productos le decimos listar, lo ordenamos por código, entonces ya tenemos el celular, aquí está, lo hemos ordenado por código, el nombre, el detalle, el precio de venta, el costo que le colocamos, quién fue el usuario que lo hizo y en qué fecha se hizo, y si está activo o no está activo el producto. De esta misma manera tenemos en casi todos los informes, vamos a encontrar qué usuario fue el que lo creó y en qué fecha lo creó. Entonces ya hemos aprendido a ingresar lo que son respuestas para el área de mercadeo, vendedores que vamos a utilizar a lo largo del programa, y por supuesto los productos. Vamos a suponer que necesitamos modificar la respuesta que nosotros acabamos de crear, entonces nos vamos a modificar ficheros, vamos a buscar la respuesta que fue la creamos con el código 13, decimos buscar respuesta, y aquí nos trajo avisar de promoción de última hora, le decimos modificar y se ha modificado correctamente. Si venimos acá a los informes y le decimos listar, ya vemos que nos ha actualizado el nombre. Algo que es importante aclarar es que los códigos con los que hemos creado tanto respuesta o vendedores o productos ya no se pueden modificar. Podemos modificar todo lo demás menos los códigos, porque ya el código quedó atado para que podamos. Vamos a modificar ahora el vendedor 012 que creamos, y acá le podemos decir, por ejemplo, si el vendedor ya no trabaja o no labora en la empresa, le podemos decir que no. De esta manera no nos va a aparecer cada vez que nos pregunta un vendedor, ya no nos va a aparecer él. Lo mismo si hacemos con los productos, le podemos decir sí o no, y si le decimos que no, ya no nos va a aparecer ese producto porque lo ya lo descontinuamos, etc. Vamos a buscar ahora el producto que creamos, que fue CEL 010101, buscar producto, y aquí nos trajo el código, el nombre, y aquí podemos cambiarle el precio. De todas formas, en el momento de hacer la factura podemos cambiar el precio, no es que siempre va a ser únicamente este, y si lo necesitamos modificar, pues le damos modificar. Entonces por este botón de acá salimos, y además el programa nos registra quién fue el que modificó y en qué fecha se modificó. Eso es lo primero que debemos realizar en nuestro programa, definir cuáles van a ser nuestras respuestas para el área de mercadeo, cuáles van a ser nuestros vendedores y con qué productos o servicios vamos a trabajar. Una vez definido esto, podemos continuar con el resto. Gracias.